Una chiquita, de los negritos. Vamos a entrar en lo que es la palabra de nuestro Dios. En el libro les había mencionado un versículo clave, que es Hebreos capítulo 4, versículo 12. Cuando lo tengan, lo expresan con un amén. 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 Hebreos capítulo 4, versículo 12. Lo voy a leer yo, lo repiten ustedes. Vamos a ponernos de pie, siempre que se estiran tantito. Y ahorita vamos a durar un rato otra vez sentados, escuchando la palabra de Dios. El tema que tengo preparado el día de ahora se llama la poderosa palabra de nuestro Dios. ¿Sí? Hebreos 4, 12. Lo leo yo y lo repiten ustedes. Dice la palabra de Dios, porque la palabra de Dios, bueno, mejor todos juntos. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas, los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Oremos. Padre, gracias te damos una vez más, Señor mi Dios, por este tiempo, por este momento, una vez más poniéndome en tus manos, que tú hables a través de mí, Señor mi Dios. En tus manos me pongo, en Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar su lugar. El tema que tengo preparado el día de ahora se llama la poderosa palabra de nuestro Dios. Y les mencionaba que este mensaje Dios me lo dio la semana pasada, cuando le daba la recomendación a Esmeralda de poner un salmos en su hogar, a nuestra hermana Gloria en su casa, porque es una realidad, hermana, los que voy a predicar el día de ahora. Es un consejo más que nada, no es predicación, creo yo, va a ser como un consejo para nosotros, para todos en general, ¿sí? De lo poderoso que es la palabra de nuestro Dios. Y de hecho lo empecé a confirmar, le digo que de un testimonio que escuché en internet, pero Carla le platiqué y me dice que es lo mismo que un primo de él, de Keila, de su sobrina, que también lo experimentó, porque a veces, nosotros tenemos familiares que no conocen de Cristo y también andan muy mal, o muy desubicados, muy desorientados, ¿sí? En su forma de vivir, y uno como familia quisiéramos ver a nuestra familia entregados a los pies de Cristo y verlos alejados de esas cosas que nosotros estamos viendo que les están haciendo daño. Y entre ellos, bueno, pues ahí está nuestro hermano Salomón, ¿sí? Cómo está viviendo por la rebeldía, ¿sí? De todas las circunstancias que le han pasado. Pero también le digo que a veces vemos a nuestros hijos, a nuestros nietos, y vemos que como que si no hubiera esperanza y qué hacer para que ellos algún día recapaciten y entiendan que lo que están haciendo en verdad los está no solamente alejando de Dios, sino hasta lastimando en sus propias vidas. Y el tema que le puse así, que la poderosa palabra de Dios, es porque en verdad, hermanos, cuando uno empieza a escuchar la palabra de Dios, hace Dios algo en la vida de nosotros que transforma la vida. Y de hecho por eso agarramos este versículo, que es el versículo clave, donde la mayoría de los cristianos no lo sabemos de memoria. No sé si el hermano Rodolfo ya se lo aprendió, pero la mayoría de los cristianos son de los versículos que normalmente deberíamos de tenerlos de memoria, ¿sí? Pero queremos no solamente que aprendérnoslo, el saber lo que está diciendo esos versículos. Como en el caso de Hebreos capítulo 12, dice la palabra de Dios que la palabra de nuestro Dios, ¿saben qué es estar viva? Porque a veces pensamos que lo que se predica no hace efecto, ¿sí? Y pensamos que solamente se habla y ahí queda. Pero de verdad la palabra de Dios es algo vivo, algo que del momento, del que estamos pasando. Y tanto así que dice que es, ahí viene donde vamos a entrar a lo que es la enseñanza del día de ahora. ¿Saben que es eficaz? ¿Alguna vez han escuchado esta palabra? Nunca le han dado un medicamento y dicen, no, tómate ese medicamento, es muy eficaz para lo que tú estás pasando. Es muy cierto, muy... Que va a ser casi seguro de que te va a ayudar en tu vida. Bueno, la palabra de Dios es algo eficaz, ¿sí? En verdad, cuando uno escucha la palabra de Dios, Dios trabaja en la vida de nosotros que ni nos imaginamos. Por eso, en el consejo que le digo, es el que les mencionaba del testimonio, que yo quiero darles a ustedes, si algún día quieren ver a su familia entregada a los pies de Cristo,
que cambien su manera de vivir, de manera de pensar, que en verdad ellos puedan transformar su mente y sea renovada, como dice Romanos capítulo 12, versículo 2. Ellos quieren que escuchar la palabra de Dios. Mientras no escuchen la palabra de Dios, Dios no va a hacer nada en la vida de ellos. Podemos estar orando, podemos estar de rodillas pidiéndole a Dios por ellos, pero si nunca escuchan la palabra de Dios, creo yo que a lo mejor va a ser en vano. Sí. Por eso, uno de los consejos que les damos a las personas que andan desorientadas y viven de una manera, no sé la palabra correcta, pero sí, muy desordenada, que vengan a la iglesia para que escuchen. ¿Por qué? Porque dice la palabra de Dios que la fe viene por el oír la palabra de nuestro Dios. Amén. Sí, en verdad la palabra de Dios es eficaz, va a trabajar en la vida de esa persona, pero lo primero que ellos deben de hacer es escuchar la palabra de Dios. ¿Cómo la van a escuchar? Por eso les mencionaba del consejo que le decía de Esmeralda el martes pasado, que es un consejo que todos los padres deberíamos de hacerlo. Siempre, hermano Rodolfo, en su casa, nosotros también en nuestro hogar, ¿sí? El poner un salmos en nuestros hogares, versículos que hablen de Dios, de lo que Dios puede hacer en la vida de ellos, y tarde o temprano eso que están leyendo va a entrar en el corazón de la persona. Muchos no saben, hay un versículo que vamos a leer ahorita que se encuentra en Jeremías capítulo 23, versículo 29, que dice que no es una pregunta que nos hace a nosotros, que si no es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra. Fíjense, ¿cómo es la palabra de nuestro Dios? Muchos no saben, pero la palabra de Dios es como fuego. Para aquellos que no sepan lo que hace el fuego, es lo que purifica, lo que limpia. A veces no sabemos cómo nuestros hijos van a cambiar o van a venir a los pies de Cristo, pero créanlo, cuando se exponen a la palabra de Dios, Dios empieza a limpiarlos, a purificarlos. ¿Saben por qué el cristiano normalmente no peca? Entre más nos acerquemos a Dios a escuchar la palabra de Dios, más nos vamos mirando lo que en verdad a Dios le desagrada, ¿sí? Porque empieza a purificarnos, a limpiarnos, ¿sí? Y a veces nos habla tan fuerte que empezamos a entender que todo esto tanto le desagrada a Dios como que es un mal para nosotros. Pero hay momentos en la vida del cristiano que les mencioné ahorita, ahí también de lo que dice Jeremías 23, 29, que puede ser como un martillo que quebranta la piedra. Y yo me puse a pensar en esto, porque a veces creemos que nuestros familiares nunca van a escuchar, nunca los vamos a ver rendidos ante los pies de Cristo, o que cambien su manera de vivir, su manera desordenada. Pero muchos no saben que la palabra de Dios dice que es como un martillo que quebranta la piedra, el corazón. Por más duro que esté el corazón de la persona, créanlo, Dios lo puede quebrantar. Si quiebra, ¿sí? Ese corazón tan duro. Por eso les hacemos la invitación, les voy a hacer un consejo, que es el que les quería decir el día de ahora. Si algún día quieren ver a su familia entregar, no digan nada, invítenlos a la iglesia, que vengan a escuchar, ¿sí? Y van a darse cuenta de lo que Dios va a ser capaz de hacer en la vida de ellos. Les voy a contar un testimonio de un hermano, eso no sé si se acuerda Carla, nos lo platicó el hermano Heriberto Cavazos, que la primera vez que él fue a la iglesia, al templo, allá en la primera iglesia bautista de Libre Albedrío, allá en Monterrey, dice que su esposa, que era la hermana Reina, dice que en aquel tiempo, pues, dice que él era, pues en verdad era guapo, pues es güerito y ojos azules y era bien noviero, dice que era, sí, que era galancillo y aparte era muy bailador y le gustaba mucho tomar, y su esposa lo invitaba a la iglesia, pues también la hermana bien bonita, la hermana Reina, sí, también güera, de ojos de color, sí, y dice que la invitaba a la iglesia, y dice que después de tanto tiempo, dice que él accedió a acompañarla. Y dice que él se sentó a la parte de atrás y empezó a predicar el pastor en aquel momento, si no me equivoco era Villalobos. Y dice, todo lo que yo era, me lo dijo. Dice, no, yo cuando salí de ese lugar iba bien enojado. Sí, iba a golpear a mi esposa, Dios lo sabe. Dije, esta le fue a chismear al pastor todo lo que yo era. Dijo que yo era un borracho, que yo era un mujeriego, que yo era de esto y que yo era del otro. Sí.
Dice, pero después me di cuenta que fue la misma palabra de Dios la que me estaba hablando. Amén. Sí, les menciono esto porque a veces no sabemos cómo Dios va a trabajar en las personas, pero con el simple hecho de venir a un lugar como esto, Dios les va a hablar. Amén. Usted no diga nada, ¿sí? No les expliquen, solamente acompáñame y créalo, en el momento Dios les va a hablar. Amén. El Espíritu Santo de Dios habla a las personas, muchos lo saben, Amén. pero Dios les habla de una manera en particular a cada uno. Dios de una manera me habló a mí, de una manera le habló al hermano Rodolfo, de otra le habló al hermano Martín Martínez, ¿sí? A nuestro hermano Rafael también le habló de otra manera, pero créanlo, Dios nos habla a través de su palabra. Amén. Por eso dice la palabra, es que la palabra de nuestro Dios es viva, está viva y es algo eficaz. ¿Sí? Créanlo, tarde o temprano va a suceder algo. De hecho, dice la palabra de Dios, es un versículo que también ya muchos no lo sabemos de memoria, es Isaías 55, sobre todo el versículo 11, pero desde el 10 dice que como desciende, pongan atención en esto, dice que como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come. Fíjense lo que dice el versículo 11. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperado en aquello para que lo envíe. ¿Sí? Todo lo que Dios ha mandado en su palabra, tarde o temprano va a dar fruto. Así como mencionaba el versículo 10 de la lluvia, que como baja del cielo, y la nieve, y dice que riega las plantas y las hace germinar y producir y dar semilla. Dice, así es la misma palabra de Dios. Lo mismo que hace el agua, lo mismo hace la palabra de nuestro Dios. Tarde o temprano, eso que se siembra en el corazón va a dar fruto. ¿Sí? Por eso queremos que enseñarnos como iglesia, el caso también de nuestro hermano Rodolfo. Mira, le voy a dar un consejo al hermano Rodolfo y al hermano Martín, que yo sé que el hermano Martín también lo ha hecho, pero una vez para recordarle, hermana Estela, hermano Gloria, el día que cumplan años y sus hijos les digan qué quieren por su cumpleaños, acompáñame a la iglesia, acompáñame, que ese sea mi regalo. ¿Sí? Porque créanlo, en ese momento Dios les va a hablar a la vida de ellos. ¿Sí? Tarde o temprano, créanlo, todo lo que se les siembre a nuestros hijos va a producir, no vuelve vacía. O sea, todo lo que se les siembra a nuestros hijos, no crean que se pierden. ¿Sí? Tarde o temprano va a dar un crecimiento. Amén. Les mencionaba esto porque a veces el caso de nosotros, las iglesias pequeñas, normalmente hacemos actividades para niños, como las escuelitas de verano, como lo que vamos a hacer ahora el día 30, si no me equivoco, el día martes 30. Y posiblemente es un gasto, pero ese gasto va a ser para que ellos escuchen la palabra de nuestro Dios. ¿Sí? Y créanlo, lo que se les siembra no se devuelve vacío, o sea, no se pierde. Ahí va a quedar la plantita, la semillita, ¿sí? El mensaje de la palabra de Dios. Tarde o temprano, eso va a dar crecimiento. No sé si va a ser ahorita, va a ser mañana, va a ser pasado mañana, pero de que va a dar fruto, va a dar fruto. Tanto así que dice la palabra de Dios, que instruyamos al niño en su carrera y cuando ellos sean grandes no se van a apartar de Dios. Amén. Posiblemente ahorita no lo miremos en nuestros hijos cuando vengan a escuchar la palabra de Dios. Les mencionaba ahorita que hay niños muy inquietos, como el caso de un servidor, Dios lo sabe, todos me han dicho que cuando era joven, niño, adolescente, fui bien inquieto, pero créalo, todo lo que se me sembró se me quedó en mi corazón. Amén. Amén. Y llega un momento donde eso que estaba sembrado da crecimiento. ¿Sí? Porque realmente la palabra de Dios es algo eficaz, algo que Dios va a hacer algo en la vida de la persona. ¿Sí? Es una garantía, yo creo que es la definición de la palabra eficaz, es garantía de lo que se está haciendo o lo que Dios va a hacer en la persona. ¿Sí? Es 100% garantizado. ¿Sí? Si quieren que su familia cambie, no les digan nada, acompáñenme. ¿Sí? Acérquense. ¿Sí? El caso de los que nos van a mirar a través de las redes sociales, ese consejo que les mencionaba ahorita a nuestros hermanos, háganlo, ¿sí? Que ese sea su regalo de cumpleaños, de Navidad, no sé, que nos acompañen a la iglesia. ¿Sí? Dios les va a tocar el corazón a cada uno de ellos, ¿sí? Dios les va a hablar de una manera particular, porque fíjense lo que dice la palabra de nuestro Dios, que la palabra de Dios es viva y es eficaz. Y saben, dice que es tan cortante como una espada de 2 filos. O sea, muchos no saben, pero la palabra de Dios
por más duro que sea el corazón de la persona, Dios penetra. ¿Sí? ¿Y qué es lo que penetra? Ahí menciona el espíritu, ¿no? ¿Qué dice? Penetra hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Fíjense lo que vamos a meditar el día de hoy. Hasta dónde Dios llega. Porque a veces le menciono ahorita que hay corazones demasiado duros, como decía nuestra hermana Gloria, por Salomón. Los tuétanos son los huesos. Sí, sí. Ahorita vamos a meditarlo. Pero fíjense hasta dónde penetra nuestro Dios. Tanto así que separa, dice que el alma y el espíritu. ¿Hasta dónde llega? Hasta el alma. ¿Saben qué hay en el alma normalmente? El espíritu. No, en el alma. Muchos no saben, pero el alma tiene que ver con los sentimientos. Sí, las cosas. Y el cuerpo, de hecho estamos compuestos por alma, cuerpo y espíritu. El cuerpo, el espíritu y el alma están unidas. Pero Dios es capaz de partirlas, las dos. Y mirar lo que hay tanto en el alma como en el espíritu. En el alma normalmente, muchos no saben, pero un cuerpo sin alma está muerto. De hecho dice la palabra de Dios. Para que el cuerpo viva, quiere que haber alma. ¿Sí? Y en el alma, lo que es el alma, normalmente tiene que ver con las cosas, tiene que ver con los sentimientos de las personas. ¿Sí? Lo que nos hace sentir el amar o el desear o el querer, realmente eso es una función del alma. El sentir las cosas que normalmente miramos. ¿Sí? Bueno, Dios es capaz de ver lo que hay dentro del alma, los pensamientos, las intenciones, nuestros deseos. ¿Sí? Pero también no solamente el alma, el espíritu, que es lo que nos une con nuestro Dios. Dios sabe realmente cuando una persona realmente quiere buscar a Dios o no la quiere buscar. ¿Saben por qué dice el Salmo? Hay un Salmo, no me olvidé la cita, que dice que el alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. Salmo 63, si no me equivoco. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. Pero luego hace la pregunta, ¿cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? ¿Cuándo llegará ese momento? Cuando Dios, a través de su palabra, penetra hasta llegar a partir ese alma y ese espíritu. ¿Sí? Dios es capaz de entrar hasta lo más profundo de nosotros, como lo que mencionaba ahorita, de las coyunturas y de los tuétanos, que ahorita decía nuestra hermana, las coyunturas sí tienen que ver con bueno, que estamos viendo en el diccionario, las articulaciones, la que une hueso con hueso, para que se puedan mover, y de igual manera los tuétanos, la parte más, bueno, adentro de los huesos, de lo que es acá más adentro del hueso, pero lo que quiere decir la palabra de Dios, que todo lo más difícil que tú creas que hay en tu propia persona, Dios es capaz de atravesar y de hablarte. ¿Sí? Dios conoce todo, muchos lo saben, pero Dios desnuda a las personas. Dios sabe lo que realmente estás pasando, lo que realmente estamos, por qué estamos de esa manera, y también sabe qué hacer para ayudarnos. Tanto así que dice la palabra de Dios que discierne los pensamientos y las intenciones que hay en nuestros corazones. Dios sabe por qué venimos a un lugar como estos. Porque cuando predicamos, a veces yo me quedo sorprendido que estamos predicando y de repente hay personas que ni conocemos y empiezan a llorar. ¿Sí? Porque en verdad Dios ya les estaba hablando a esa persona, solamente les estaba mostrando algo que normalmente uno no sabía. Porque Dios conocía los pensamientos por los cuales venía esa persona. ¿Sí? Las intenciones de su corazón, por qué motivo estaban en ese lugar. Por eso les menciono ahorita que el caso de nosotros como cristianos, queremos que enseñarnos a que nuestra familia conozca de Cristo, que conozca de Dios, que conozca de la palabra de nuestro Dios, porque la palabra de Dios, créanlo, es poderosa. Dios realmente es eficaz. Cuando Él predica y habla, créanlo, dice su palabra, no vuelve vacía. Y yo quiero invitarlos, todavía no termino, pero yo quiero invitar a la iglesia que nos enseñemos a hablar la palabra de Dios. ¿Sí? En verdad, usted no se preocupe dice la palabra de Dios, de lo que debe de decir, lo que debe de hablar. En el momento Dios te va a hablar, te va a decir lo que quieres que hablar. ¿Sí? Uno de los consejos que les damos al mencionar ahorita a ustedes es invítenlos a escuchar la palabra de Dios. ¿Sí? Hagan el propósito de poner en sus casas versículos de la palabra de Dios, porque esa palabra de Dios va a entrar hasta lo más profundo de esa persona. ¿Sí? Posiblemente a lo mejor no lo vamos a ver como lo que ahorita mencionó nuestra hermana Gloria,
de la Biblia que le dio a Dylan. Pero el día que la lea, el día que la medite, a lo mejor usted ni va a estar allí y va a estar llorando. Porque Dios va a tocar el corazón y los pensamientos de Dylan. ¿Sí? Y no solamente de él, de nosotros. Por eso queremos que enseñarnos nosotros de compartirles la palabra de Dios a nuestros hijos. No importa que se endurezcan o estén duros de corazón. Tarde o temprano esa palabra de Dios va a penetrar, dice la Biblia, hasta partir el alma. Y no solamente el alma, el espíritu, todas las coyunturas, todo lo más duro que pueda haber en la persona, hasta allá va a llegar la palabra de nuestro Dios. Digo que hay muchos testimonios. Le digo que escuché uno, no sé, ya le digo, de una hermana que le invitó a su hermana a la iglesia y dice que le decía que no quería ir porque dice, es que yo no puedo ir porque yo tomo. ¿Sí? Yo me vería como una persona hipócrita yendo a la iglesia y tomando. Y su hermana carnal le decía, ven, ¿sí? No importa que vayas de esa manera, tú ve y escucha la palabra de Dios. Y dice que ella accedió, dice que empezó a ir, dice que no me acuerdo la cantidad de veces, pero no sé si medio año, dice, al medio año después de que yo iba, dice, yo tomaba e iba a la iglesia, de tanto escuchar la palabra de Dios, Dios tocó mi vida. ¿Sí? Llegó el momento donde dice, yo sola decidí entregar mi vida a Cristo y dejar todo eso. ¿Por qué? Porque realmente la palabra de Dios entró hasta lo más profundo de la persona, ¿sí? Porque a veces pensamos que Dios no va a hacer nada en la vida de ellas. Créanlo, cada vez que escuchamos la palabra de Dios, Dios va trabajando. Va a haber un momento donde va a traspasar. Hay momentos en la vida de las personas, mencioné ahorita, que sus corazones están tan duros que posiblemente no le entra la palabra de Dios. ¿Sí? Posiblemente, como dicen, tienen los oídos pero no escuchan, hasta ahí llega. Pero tarde o temprano, créanlo, Dios va a martillar y va a trabajar en la vida de esa persona. Amén. Amén. ¿Sí? Dios va a ablandar hasta los corazones, dice la palabra de Dios, los corazones de piedra. ¿Sí? Los va a hacer corazones de carne, que sientan, ¿sí? Que realmente necesitan de nuestro Dios. Pero necesitamos nosotros como iglesia, como familia, también de nuestros familiares, realmente el alimentarlos de la palabra de Dios. ¿Sí? Que realmente ellos escuchen algo de la palabra de Dios. Créanlo, la palabra de Dios es eficaz. ¿Sí? Amén. En verdad, Dios lo sabe. Y hay una parábola que todos conocemos, que es la palabra del sembrador. Y todos saben que hay diferentes lugares que menciona la palabra de Dios, que diferentes corazones, que así lo describe. Sí, de cómo cae la palabra de Dios. Hay corazones muy duros, donde solamente dice que pues, ni entra la palabra de Dios. Hay otras donde sí entra, pero dice que son de poca duración. Pero hay momentos en la vida de la persona donde entra y dice que dan crecimiento al 100%. ¿Sí? ¿Por qué? Porque realmente la palabra de Dios es poderosa. Tarde o temprano, le digo, a lo mejor no va a ser ahorita, pero de que lo va a hacer Dios, lo va a hacer Dios. Yo siempre he dicho esto, y una vez más lo vuelvo a repetir. Número 23:19. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de Dios para... Dios no es hijo... No, pero una vez más. Número 23:19. Porque Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Si Él lo dijo, Él lo va a hacer. Si Él lo habló, Él lo va a ejecutar. Todo lo que Dios ha dicho en su palabra se va a cumplir. Si Dios ha dicho, ¿sí?, que la palabra de Él es eficaz para lo que están pasando nuestros familiares, queremos que creerlo. Pero queremos que hacer que ellos escuchen la palabra de nuestro Dios. Y les voy a dar otro consejo que ahorita Carla me dijo, pero por otro tema. Cuando hemos estado enfermos, el caso de nosotros, y vamos al doctor y nos dan ciertos medicamentos, ciertos tratamientos, tratamos de seguir al pie de la letra lo que nos dicen. Pero hay ocasiones de nuestros familiares donde les dan unas recomendaciones y hay personas que dicen, no, yo me quiero morir, yo no me lo voy a tomar. ¿Sí? Pero uno a veces los obliga como seres queridos y dices, espérame, yo no voy a dejar que mi familiar se muera. O te lo tomas o te lo tomas, ¿sí? Porque esto te va a ayudar en tu cuerpo. Hablando en lo espiritual es lo mismo.
¿sí? Si sabemos que esto le va a ayudar a nuestros hijos, que se alimenten de la palabra de Dios. ¿Cómo lo vamos a hacer? No sé, pero los queremos que ver escuchando la palabra de Dios. Amén. Y no es porque los obliguemos, porque a veces dicen, no, es que me obligan. No, es un bien que le queremos dar a nuestros hijos. Créanlo, esto transforma, muchos no saben, pero ese es otro tema que tenía preparado para más adelante. No solamente la palabra de Dios nos penetra y nos ayuda, muchos no saben, pero transforma las vidas de las personas. De hecho, yo nomás voy a agarrar un versículo, con eso termino. Es en Salmos, capítulo 19, versículo 7. Dice que la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. La primera parte solamente, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. ¿Sí? Dios es capaz de transformar la vida de una persona. ¿Sí? Cuando uno escucha la palabra de Dios, a veces la gente dice, bueno, ¿cómo te lavaron el cerebro? ¿Sí? Cuando tú no eres de esa manera. ¿Sí? Y dijo un hermano, o sea, que no solamente el cerebro, todo el cuerpo. En verdad Dios transforma la vida de la persona. ¿Por qué ahora ya no tomamos? ¿Por qué ahora ya no fumamos? ¿Por qué ahora ya no nos drogamos? ¿Por qué ahora ya no hacemos cosas que normalmente hacíamos? Porque Dios transformó a través de su palabra nuestras vidas. Él transforma, dice el versículo 7 de Salmos capítulo 19, que la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. ¿Sí? Él hace que se transforme nuestras almas. Y yo quiero invitarlos a la iglesia en general a que sigamos escuchando la palabra de Dios. ¿Sí? No deje de alimentarse. Culto que haya, estemos aquí. Sí, en verdad Dios lo sabe, que a veces la gente cree que lo hacemos por querer tener gente. Es un bien para ustedes y para nosotros el escuchar la palabra de Dios. Sí, Dios trabaja en nuestras vidas. Con eso vamos a terminar. Amén. Amén. Espero que estén bien en sus corazones.